don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 46 al 50. Aunque soy el Kami de la Tierra, tengo la capacidad de abarcar todo el planeta, pero según la información que me has proporcionado, el alcance es demasiado amplio. Incluso si logro encontrarlo, no será algo que pueda conseguir en poco tiempo. Kami Piccolo dio una respuesta discreta. Al oír esto, Hime se puso inmediatamente ansiosa. Era evidente que ya habían llegado a la Tierra, pero no sabían cómo encontrar a su hijo. Se sentía como una fracasada, pero la verdad es que no tenía otra opción. Si Kakarot tuviera la capacidad de cuidarse a sí mismo, si tuviera cierto nivel de fuerza, siempre y cuando rastrearan agresivamente la Tierra, definitivamente podrían encontrarlo en poco tiempo. Quizás, Kakarot incluso tomaría la iniciativa de encontrarlos tras enterarse de su existencia. Desafortunadamente, aún era muy joven. Aunque ya tenía más de un año, lo único que podía hacer era ser un poco más fuerte que un niño terrestre promedio. El ambiente se tornó tenso. Kami Piccolo, aparentemente temerosa de que pudiera ocurrir algo impredecible, volvió a hablar. ¿Qué tal si me dan un poco de tiempo? Sería ideal si pudiera encontrarlo, pero si realmente no hay manera, puedo colaborar con ustedes en la búsqueda utilizando otros métodos. Cualquiera aceptaría palabras tan sinceras. El tiempo no es realmente un problema. Al fin y al cabo, nos quedaremos en la Tierra un tiempo, pero, naturalmente, cuanto antes lo encontremos, mejor, dijo Talot, aunque con cierta reticencia. Si no hubiera hablado en ese momento, las emociones de Hime sin duda habrían afectado a todos. Incluso podría estallar por completo debido a las emociones reprimidas. Desde la explosión del planeta Vegeta hasta hoy, la presión que Hime había acumulado en su corazón era demasiado grande. Si no hubiera tenido la esperanza para sostenerla, probablemente no habría podido soportarlo. Solo cabía decir que algunas cosas necesitan tiempo para sanar lentamente, y el tiempo que quedaba aún era demasiado corto. Con esas palabras, Kami Piccolo suspiró aliviado. Hime miró a Talot y no tuvo más remedio que aceptarlo. Aunque no sabía por qué Talot creería en ese dios namekiano, sabía que Talot era una persona meticulosa que no elegiría creer sin una razón. Si supiera lo que Talot piensa realmente en este momento, probablemente estaría devastada. Por lo tanto, Talot fue aún más cauteloso en todo lo que hacía. Ya que te quedarás en la Tierra un tiempo, y yo también te ayudaré a encontrar a ese niño llamado Kakarot, entonces durante este tiempo puedes alojarte temporalmente en el mirador de Kami. Además, nos resultará conveniente para comunicarnos en cualquier momento, sugirió Kami Piccolo de repente. Quería que Talot y su grupo se alojaran en el mirador de Kami. Hime y Cellari no le darían demasiada importancia. Naturalmente, pensarían que quedarse allí sería conveniente. Solo Talot sabía que ese Kami estaba intentando controlarlos. Sin duda, el hecho de que se alojaran en el mirador de Kami tenía como objetivo evitar que causaran problemas en la Tierra, y también aprovechar la oportunidad para aprender más sobre ellos y, por lo tanto, obtener más información. Por supuesto, aunque tuviera ese tipo de plan, a Talot no le importaba. Como persona que había emigrado al extranjero, conocía muy bien la personalidad de Kami Piccolo. Este anciano no les creería fácilmente con solo esas pocas palabras. En realidad, simplemente intentaba usar sus habilidades para evitar accidentes en la medida de lo posible. Está bien quedarnos aquí temporalmente. Al fin y al cabo, no tenemos un objetivo claro y no sabemos mucho sobre la Tierra. Podrían prepararnos habitaciones primero y también dejarnos asearnos. Llevamos medio año viajando por el espacio y no ha sido fácil. Talot se quejó.
Al oír esto, Kami Piccolo se giró para mirar a Popo con una sonrisa. Esto no es gran cosa. Popo, ve a prepararlo ahora. Considéralo nuestra forma de darte la bienvenida y de limpiar el polvo de tu viaje. Sí, Kami, iré a prepararlo ahora, dijo Popo respetuosamente antes de marcharse rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de una hora. Tras asearse, Talot, Hine y Celari se sintieron verdaderamente liberados. Después de probar la comida preparada por Popo, estaba tan deliciosa que daban ganas de morderse la lengua. Hine y Celari quedaron gratamente sorprendidas porque nunca antes habían probado una comida tan deliciosa. Talot estaba a punto de llorar. Ese tipo de comida era la que comían los humanos. Inconscientemente, recordó los distintos alimentos de su vida anterior. Había estado en este mundo durante 6 años, y solo ahora había vuelto a probar algo similar. Después de comer y beber hasta saciarse, Talot y los demás holgazanearon un buen rato antes de levantarse finalmente para hacer un poco de ejercicio ligero. ¿Ejercicio ligero? Así es. Pero lo que Talot y los demás consideraban un ejercicio ligero, para Kami y Popo era absolutamente aterrador. Su velocidad era tal que ni siquiera podían verlos, especialmente las patadas y los puñetazos. Si eran ellos quienes recibían los golpes, temían que un solo impacto bastara para matarlos. La existencia de los Saiyajin transformó por completo la visión del mundo de Kami y Popo. Aterrador. Esa fue la impresión de Kami y Popo. Con el paso del tiempo, tras finalizar su ejercicio, Talot y los demás finalmente respiraron aliviados. La cálida corriente de calor que recorría sus cuerpos solo podía describirse con 2 palabras. Cómodo. Talot, todavía no has dicho por qué elegiste confiar en este dios namekiano, dijo Hine, mirando a Kami y Popo que rodeaban el borde del mirador de Kami mientras estaba sentada en los frescos escalones de la plataforma. Al oír esto, Talot no dudó, ya que sabía que Hine sin duda lo preguntaría. Luego dijo. En realidad, no se puede hablar de confianza. Solo quiero ver de qué es capaz este namekiano, el supuesto dios de la tierra. Lo ideal sería que nos ayudara a encontrar a Kakarot, pero si no puede, no perderemos nada. Y, al menos, no somos enemigos y no nos mentirían. Sus concisas palabras explicaron las razones aceptables. Hine asintió tras escuchar. Ojalá pueda encontrarlo. Aunque, con la fuerza de los terrícolas, Kakarot debería estar a salvo. En esas 2 breves horas, Talot ya había disipado la mitad de las preocupaciones de Hine. Esto se debía a que le había inculcado a Hine la idea de que el poder de batalla de los terrícolas era bajo. Incluso si el poder de batalla de Kakarot fuera solo de 2, eso equivaldría al de un adulto entre los terrícolas. Talot, tía Hine, ¿crees que podrán encontrar a Kakarot simplemente dando vueltas por el borde de esa manera? Preguntó Celari con curiosidad. En realidad, ella había querido preguntarlo hacía mucho tiempo. Deberían poder ver escenas que nosotros no. Ya que hemos decidido darle tiempo, no podemos dudar de él. De lo contrario, no nos estaríamos cuestionando a nosotros mismos, dijo Talot con una sonrisa. Celari sacó la lengua, mientras Hine asentía y decía. Solo ahora me doy cuenta de que nos dejó quedarnos aquí no solo para ayudarnos a encontrar a Kakarot, ¿verdad? Sino porque teme que causemos estragos en la tierra, ¿cierto, Talot? Talot miró a Hine con sorpresa, sin esperar que se volviera tan inteligente, capaz de recordar los cálculos del antiguo Kami con tanta rapidez. Yo también pienso lo mismo, pero no importa. Si de verdad queremos irnos, no podrá impedírnoslo, dijo Talot. Sin que ellos lo supieran, habían transcurrido 3 días desde que Talot y los demás llegaron a la Tierra y se dirigieron al mirador de Kami. Durante esos 3 días, habían estado residiendo temporalmente en el mirador de Kami por disposición de Kami Piccolo. Debido al acuerdo con Kami, permanecieron en alerta durante los 3 días completos, sin descender a la Tierra. Cabe decir que las cosas que parecen sencillas son, en realidad, bastante difíciles de lograr. Según Kami Piccolo, un número considerable de meteoritos cae a la Tierra cada día.
muchos de ellos desaparecen debido a la fricción atmosférica, e incluso si algunos llegan a la superficie, su destino no es muy preciso. Ahora bien, repasar los registros de impactos y caídas de los últimos meses resulta bastante agotador, tanto mental como físicamente. Además, debe garantizarse que el objetivo no sea descubierto ni sustraído por personas sobre el terreno durante este proceso. En resumen, ahora todo depende de la suerte. Con buena suerte, pueden encontrarlo en poco tiempo, pero con mala suerte, no podrán encontrarlo en absoluto. En resumen, es como encontrar una aguja en un pajar. En el centro de la plaza frente al mirador de Kami, Talot y Celarí estaban entrenando en ese momento. En términos de fuerza, Celarí definitivamente no era rival para Talot, pero la mejora en la fuerza que aportaba este tipo de entrenamiento era muy significativa, por lo que Talot siempre lo había disfrutado. Ya fuera con Celarí o con Hine, incluso habían protagonizado combates de 2 contra 1 en numerosas ocasiones. Para ser honesto, también fue porque no había mejores oponentes, de lo contrario no se habría centrado únicamente en Hine y Celarí. Para Celarí y Hine, podrían mejorar aún más luchando contra Talot. En cuanto al poder de batalla de Celarí, finalmente superó la marca de los 1000 puntos en estos 3 días, alcanzando los 1020 puntos. Tras un largo periodo de represión y 3 días de liberación, el crecimiento de Celarí será aún mayor en el periodo venidero. En cuanto a Hine, su valor era el mismo que el de Talot, con una variación de tan solo unos 10 o 20 puntos. Tras finalizar el combate a puñetazos y patadas, Celarí se desplomó directamente en el suelo, jadeando con dificultad. Un acto tan audaz y sin reservas era típico de Celarí. Si se tratara de cualquier otra chica, sería más reservada y no tan imprudente. Sin embargo, Talot encontró a Celarí aún más adorable por su personalidad franca y directa. No había distancia entre ellos, y no estaban limitados por las convenciones de la relación entre un hombre y una mujer. Talot, cada vez eres más increíble, ja, ja. Celarí, ya muy cansada, no pudo evitar elogiar a Talot. Todavía eran niños de 6 años. Si fueran mayores, Celarí sin duda podría pronunciar palabras contundentes como era de esperar del hombre en quien tengo puesta la mirada. Cada vez eres más asombroso. En estos 3 días, no solo has logrado un control más perfecto sobre tu poder, sino que tu comprensión del ki también ha mejorado aún más, dijo Talot con una sonrisa. Al oír los elogios de Talot, las mejillas ya sonrosadas de Celarí se pusieron aún más rojas, y una sensación de orgullo surgió en su corazón. Talot no sabía que la admiración de esa chica por él se hacía cada vez más profunda, hasta el punto de que con solo decirle que era buena, su mente se desbocaba. Tras descansar durante un largo rato, Celarí finalmente se recuperó y se sentó junto a Talot en las escaleras. Sus miradas se posaron en Hine, que estaba de pie al borde del mirador de Kami. A pesar de haber tranquilizado a Hine y haberle dicho que esperara 3 días, las preocupaciones de Hine sobre Kakarot se habían intensificado aún más. Este tipo de preocupación era diferente de las preocupaciones anteriores sobre Bardock y Raditz, porque ahora estaban en el mismo planeta, pero ella, como madre, era impotente. Talot, ¿crees que la tía Hine se pondrá enferma si esto continúa? Han pasado 3 días, ¿acaso los dioses namekianos no están jugando con nosotros? Todavía no hay noticias de Kakarot. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Preguntó Celarí a Talot, preocupada por Hine. Al oír esto, Talot también se conmovió. Después de tantos años juntos, al ver a Hine así, se sintió un poco impulsivo y quiso decirle a Hine dónde se encontraba Kakarot. Aunque Talot también confiaba en que, si tomaba la iniciativa de guiar a Kakarot, al menos evitaría que éste se convirtiera en un Saiyajin malvado. Sin embargo, aún no lograba superar ese obstáculo. Al fin y al cabo, el hecho de que alguien lo guiara no significaba que Kakarot pudiera convertirse en el Son Goku de la historia original. Si Son Goku no existiera en la historia original, ¿qué pasaría? Esperemos un poco más. Solo puedo disculparme contigo, tía Hine. Ya había tomado una decisión en su corazón, al menos para asegurar el nacimiento del Son Goku original.
En cuanto al futuro, aunque cambie, no importa. Ya que todavía no hay noticias de Kakarot, ¿por qué no vamos a la Tierra y echamos un vistazo? Quizás encontremos algunas pistas, le dijo Talot a Celarí. Ir a la Tierra encendió una luz especial en los ojos de Celarí. Genial, hermano Talot. No tienes ni idea, estoy a punto de volverme loca. Aunque este lugar es bonito, no hay nada que hacer. La gente se vuelve loca después de un tiempo. Celarí era el tipo de mujer que no podía quedarse quieta. Al verla así, Talot sonrió, y ambos se levantaron y caminaron hacia Gine. Tras un breve debate, Gine también se dejó convencer. En lugar de esperar aquí, bien podrían bajar a buscarlo también. Al menos habría más esperanza. Kami Piccolo no podía detenerlos. Al fin y al cabo, solo iban al reino inferior a buscar a un familiar. Si lo hubiera intentado, probablemente habría sido contraproducente. Sin embargo, Kami Piccolo se sintió básicamente aliviado por Talot y los demás. Tras pasar 3 días juntos, llegó a la conclusión de que, si bien Talot y los demás eran fuertes, no eran el tipo de villanos atroces, y había logrado establecer una confianza básica con ellos. Por supuesto, la confianza es confianza. Es bueno no tener la intención de dañar a los demás, pero uno debe tener la voluntad de protegerse de ellos. Kami Piccolo aún se reservaba un espacio para sí mismo. Por ejemplo, en realidad había encontrado el objetivo, pero no lo dijo. Su objetivo era examinar más de cerca la verdadera naturaleza de Talot y los demás. Lo que había visto en poco tiempo probablemente era falso, y ahora que los 3 se dirigían al reino inferior, era una buena oportunidad para distinguirlos cuidadosamente. Kami, ahora que todos han ido al reino inferior, ¿debería seguirlos?, preguntó Popo. Obviamente, aunque conocía el plan de Kami, Popo seguía preocupado y quería compartir sus inquietudes. Olvídalo, déjalos moverse libremente y veamos qué sucede primero. Has trabajado mucho estos últimos días, ve a descansar, dijo Kami Piccolo. De acuerdo, Kami asintió Popo, pero no se marchó. A Kami Piccolo no le importó, concentró su atención y miró hacia el reino inferior. En ese momento, no solo observaba a Talot y a los demás que se marchaban, sino también un remoto y profundo bosque de montaña en algún lugar del reino inferior. Según el nombre del lugar geográfico en la Tierra, es el monte Paozu. Encontró la nave espacial y a Kakarot. Ocultó la noticia porque no podía garantizarla y no se atrevía a arriesgarse. Aunque Talot y los demás eran solo una mujer y 2 niños, poseían demasiado poder. Si encontraran al niño Kakarot y de repente quisieran atacar la Tierra, entonces la Tierra pasaría a ser de su propiedad. En lo alto del cielo, Talot, Gine y Celarí volaban libremente. Tras llegar a la Tierra, esta era la primera vez que abandonaban el mirador de Kami, y también la primera vez que se dejaron llevar de verdad, surcando los aires a su antojo. Utilizando la percepción del ki y la guía del detector de poder de batalla, los 3 localizaron rápidamente la ciudad humana más cercana. Cabe mencionar que la arquitectura de los terrícolas, si bien era diferente del mundo anterior de Talot, al menos tenía algunas similitudes, a diferencia de los edificios del planeta Vegeta u otros planetas, que no tenían nada en común. Rascacielos familiares, calles familiares, incluso terrícolas familiares. La bulliciosa ciudad despertó recuerdos que habían permanecido enterrados en lo más profundo del corazón de Talot durante muchos años. Lo que sorprendió a Talot fue que los terrícolas con rasgos animales todavía eran comunes en esta época, a diferencia de lo que ocurriría más adelante, cuando casi se extinguieron y solo quedaron unos pocos personajes importantes. Al mismo tiempo, basándose en su conocimiento de esta ciudad, Talot se dio cuenta de que el nivel tecnológico de la Tierra en el mundo de Dragon Ball debería ser comparable al de su mundo anterior. Como era de esperar, el nivel tecnológico de la Tierra en el mundo de Dragon Ball se desarrolló rápidamente tras el inicio de la trama. Reflexionó para sí mismo. Una prueba de ello fue que los vehículos de esta ciudad no eran los coches voladores que más tarde se generalizarían en la historia original.
Pero pensándolo bien, si bien la corporación Cápsula en la historia original se centraba principalmente en la cápsula, también debió haber tenido una participación significativa en otras industrias. Podría decirse que Capsule Corporation impulsó la tecnología de la Tierra. De lo contrario, ¿cómo podría aplicarse la cápsula a todos los ámbitos de la vida? En pocas palabras, fue cuando Bulma creció y se hizo cargo de Capsule Corporation que comenzó la verdadera aceleración del progreso tecnológico de la Tierra. Mientras vagaba por las calles, Talot no prestó mucha atención, lo que le llevó a pasar por alto el asunto más crucial. Debido a que su vestimenta era demasiado extraña, los peatones que los rodeaban los miraban con curiosidad y susurraban constantemente. No fue hasta que este tipo de mirada se hizo cada vez más frecuente que Talot reaccionó de forma subconsciente. Al mismo tiempo, Hine y Celarí ya se sentían extremadamente incómodos e infelices. Si no hubieran tenido planes para hacer algo en la Tierra, todo habría sido destruido. Tía Hine, hermano Talot, esta gente es tan molesta. Celarí parecía a punto de explotar. Hine asintió, miró a Talot y estaba a punto de hablar cuando la oyó decir: llamamos la atención porque nuestra ropa es especial. Ten paciencia, al fin y al cabo, no estamos aquí para invadir, y mucho menos para destruir la Tierra. Busquemos una tienda de ropa para cambiarnos. Por suerte, llevo conmigo algunas cosas valiosas. Las dos mujeres asintieron sucesivamente al oír esto. Pronto, gracias a los esfuerzos de Talot, este intercambió algunas de las joyas de oro y plata que había coleccionado en el planeta Oyun por la moneda de la Tierra. Cabe mencionar que Talot había pensado de antemano que no sería conveniente quedarse sin dinero en la Tierra, por lo que las gemas de oro y plata, como moneda de cambio, servían como moneda de cambio. Con el dinero de la Tierra en mano, Talot, Hine y Celarí encontraron una gran tienda de ropa. Para Talot, por fin podía dejar de usar su traje de batalla y esa túnica de lino holgada. Al cambiarse a ropa informal, desprendía un aura despreocupada y masculina, y se veía muy guapo. Aunque solo tenía 6 años, la estatura y la complexión de Talot eran excepcionales. Dentro de la raza Saiyajin, el desarrollo físico de Talot podría clasificarse en el rango medio-alto. A diferencia de Vegeta, cuya altura en la edad adulta era de tan solo 164 centímetros, Kakarot medía solo 175 centímetros. En otras palabras, Talot y Raditz eran del mismo tipo. Si hubieran crecido con normalidad, lo normal habría sido que superaran los 190 centímetros de altura en su edad adulta. Superar los 1,9 metros solo se considera de clase media alta. Así es. Entre los Saiyajin, había bastantes que medían más de 2 metros. Nappa, en la historia original, medía 247 centímetros. Naturalmente, en la historia original había muchos otros personajes con la misma estatura que Nappa. Un ejemplo clásico era Broly, cuya altura normal era de 232 centímetros, y tras transformarse, alcanzaba la aterradora cifra de 286,5 centímetros. Dejando a un lado la cuestión de la altura, Hine y Celarí también se habían cambiado a ropa terrestre. Podría decirse que también les atraía la ropa que había en la Tierra. El amor de una mujer por la belleza es inevitable, incluso para una Saiyajin. Tras comprar mucha ropa, los tres salieron de la tienda y continuaron paseando por el exterior. Debido al cambio de vestimenta, ya no llamaban especialmente la atención de los transeúntes, o al menos nadie se les quedaba mirando fijamente. Por supuesto, seguía siendo imposible evitar ser objeto de algunas miradas más. ¿Quién le dijo a Talot que fuera guapo y a Celarí que fuera muy linda? Aunque todavía eran jóvenes, atraían mucha atención. Y Hine también pertenecía al tipo de mujer muy hermosa. Tras atravesar la ciudad, Talot y los demás pronto la abandonaron y se dirigieron a otros lugares de la Tierra. El tiempo pasó poco a poco. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día. Talot y los demás atravesaron ciudades, sintiendo las costumbres y la cultura de la Tierra, y también pasaron por algunos pueblos hermosos.
Cuando uno está de mal humor, este tipo de relajación puede ser una buena manera de aliviar las preocupaciones. Hine también se relajó y dejó de insistir en encontrar a Kakarot rápidamente. La razón principal era que le asombraba la prosperidad de la Tierra. Había estado en muchos planetas y visto muchas civilizaciones, pero nunca había visto una civilización humana como la de la Tierra. Armonía, prosperidad, incluso si la fuerza de las formas de vida no es fuerte, todo se desarrolla de manera ordenada, sin ningún signo de caos. Naturalmente, lo que Hine vio fue solo una idea vaga. De hecho, hay criminales en todas partes. Como dice el refrán, donde hay luz, hay sombra. Solo depende de si uno se topa con ella o no. Tras vagar un rato, los tres llegaron a una ciudad extremadamente próspera y grande. Tras enterarse de que esa ciudad era Ciudad del Oeste, los recuerdos que yacían en lo más profundo de la mente de Talot salieron a la luz. De hecho, tras llegar a la Tierra, West City fue el primer objetivo. Al fin y al cabo, allí estaba Capsule Corporation y allí se encontraba la casa de Bulma. Y venir aquí no era más que utilizar las mentes científicas de Bulma y Brief para crear algunas cosas especiales. Radar de Dragon Ball, sala de entrenamiento de gravedad, nave espacial mejorada, etc. Si Talot venía solo, no se molestaría en esconderse. El problema era que no estaba solo, y tenía que dar explicaciones a Hine y Cellari por todo lo que hacía. Según la hora, Vegeta, Raditz y yo tenemos 6 años, así que Bulma debería tener 5 años ahora, pensó Talot para sí mismo, calculando la edad de Bulma. Francamente, Talot no sabía mucho sobre otras mujeres. Pero solo Bulma, no, y Androide 18. Esta debería ser una mujer que cualquier fan de Dragon Ball conoce y entiende. Talot incluso recordaba la altura, el peso y las medidas del busto de Bulma y la androide 18 después de que crecieron. Por supuesto, si realmente será igual a como él lo conoce, depende de cómo sea ese mundo real. Bulma. La mujer casi perfecta de la historia original. Hermosa, con una figura estupenda, rica y muy inteligente, impecable. Aparte de haber sido un poco ninfómana y narcisista en sus inicios, realmente no hay nada que reprocharle. De hecho, podría argumentarse que Bulma simplemente era muy juvenil y rebelde cuando era joven, como todo el mundo que pasa por esa fase, y Bulma no fue diferente. Talot, has estado mirando hacia aquí, ¿sucede algo especial? Cellari notó el comportamiento inusual de Talot y preguntó. Aunque esta gran área de edificios redondos resulta extraña en comparación con otros edificios, no debería tener nada de especial. Al oír esa llamada, Hine también miró a Talot con curiosidad. Talot se giró con naturalidad, pues ya había pensado en una explicación, y dijo. Mientras caminaba por la calle hace un momento, oía mucha gente hablar de Capsule Corp y de lo talentoso que era el Dr. Brief por haber inventado esto. Me pregunto si este Dr. Brief tendrá la capacidad de fabricar lo que yo quiero. Esta simple frase expresaba lo que pensaba y, además, les comunicaba indirectamente a Hine y Cellari sus intenciones. Los ojos de Hine brillaron de sorpresa al oír esto, y preguntó con incredulidad. Talot, ¿necesitas usar a los científicos de la Tierra para crear algo? Aunque la tecnología terrestre parece bastante buena, todavía no pueden ni siquiera salir de la Tierra para realizar viajes interestelares. Las palabras de Hine eran, en efecto, muy razonables. Si Talot desconocía las capacidades de Brief, también dudaría de que pudiera lograrlo. Justo cuando Talot estaba a punto de responder a la pregunta de Hine, la puerta que tenían delante se abrió de repente. 2 niñas, una alta y otra baja, salieron corriendo rápidamente y entraron en su campo de visión. La niña pequeña de pelo azul recogido en 2 trenzas reaccionó demasiado tarde y chocó accidentalmente con Talot. Talot abrazó instintivamente a la niña, impidiendo que saliera despedida y cayera al suelo. Bulma y Tigress. Talot reconoció a estas 2 chicas de un vistazo. En particular, Tigress, la hija mayor de Brief, con su larga melena rubia y su temperamento enérgico, era muy atractiva. Recordando la historia original, Tigress reveló en una ocasión su edad, diciendo que tenía 16 años cuando Bulma tenía 5.
Tiggs sigue en la Tierra, lo que significa que la trama que la involucra aún no se ha desarrollado. No pudo evitar pensar en la historia secundaria original. Tiggs seguía en la Tierra, lo que significaba que el patrullero galáctico Jaco aún no había llegado a la Tierra. Patrulla Galáctica Jaco, pensando en él, Talot tuvo otro dolor de cabeza, este era sin duda alguien a quien había pasado por alto. Y la Patrulla Galáctica intervino oficialmente en la trama original en las etapas posteriores de la era Super. ¿Quién eres? Hermano mayor. De repente, Bulma, que estaba siendo sujetada por Talot, habló. Al oír la voz, Talot la soltó. Antes de que pudiera responder, Tiggs rápidamente tomó a Bulma en brazos y dijo con tono de disculpa. Lo siento mucho, salimos corriendo de repente y te asustamos. No pasa nada, pero deberías tener más cuidado la próxima vez. Al fin y al cabo, hay coches en la calle y podría ocurrir cualquier cosa, dijo Talot con una sonrisa. Actuó con total naturalidad, sin fingimiento alguno. Cabe decir que esto era de sentido común, por lo que su consejo fue muy razonable. Tiggs asintió en señal de agradecimiento al oír esto, y luego dijo, no sé si tienes algún asunto que atender en mi casa. Tiggs era casi adulta, y su coeficiente intelectual no era bajo. Comprendió de inmediato que Talot y los demás habían venido por algún motivo. Con su pregunta, Talot se presentó de forma natural, y también presentó a Gine y Celarí. Después, mencionó que quería pedirle a Brief que hiciera algo. Tras conocer sus identidades e intenciones, Tiggs dijo cortésmente, ya que han venido a ver a mi padre, por favor pasen conmigo, papá está en casa ahora mismo. Entonces estaremos haciendo una intromisión, Talot no esperaba que todo saliera tan bien. Por iniciativa e invitación de Tiggs, Talot, Gine y Celarí entraron en la sala de estar de la gran casa redonda. Tiggs ordenó a los sirvientes que prepararan té, bocadillos y frutas para agasajarlos, y luego acomodó a Bulma en la habitación de arriba antes de ir a informar a su padre, Brief. Aprovechando la oportunidad, Talot y los demás miraron a su alrededor con ojos escrutadores. Gine y Celarí estaban llenas de curiosidad porque aún no comprendían muchas cosas de la Tierra. Por supuesto, tenían aún más curiosidad por saber qué quería hacer Talot. Pero no preguntaron en detalle en ese momento. El tiempo de espera de Brief transcurrió lentamente. No fue hasta que Bulma bajó trotando repentinamente desde el piso de arriba que volvió a captar la atención de los tres. Sobre todo por lo que Bulma tenía en la mano. Por supuesto, solo a Talot le importaba eso. Porque era una bola de dragón. Niña, ¿me puedes enseñar la pelota que tienes en la mano? Dijo Talot con una sonrisa. Al oír las palabras de Talot, Bulma vaciló, miró la esfera del dragón que tenía en la mano y luego a Talot. No le caía mal esa persona, así que levantó generosamente la bola de dragón que tenía en la mano. Este es mi juguete. Si lo quieres, hermano mayor, te lo puedo dar, pero tienes que jugar conmigo. La voz de Bulma era muy infantil y muy agradable. Talot tomó la esfera del dragón que le habían entregado y la examinó con atención. Al observarla de cerca, pudo ver claramente las dos estrellas dentro de la bola de dragón. Sin importar desde qué ángulo se miraran, tenían la forma de un pentagrama. Tal como se describía en la historia original, era extraordinariamente mágico. Vamos a jugar, hermanito. Bulma, de 5 años, fue franca y directa, e inmediatamente quiso tomar la mano de Talot e irse. Talot no le dio mayor importancia. Al fin y al cabo, se trataba de Bulma. Entablar una relación amistosa con ella ahora le facilitaría las cosas en el futuro. Sin embargo, lo que Talot no esperaba era que Celarí interrumpiera repentinamente a Bulma, e incluso apartara la mano de Bulma de la de Talot. Talot no jugará solo contigo. Sus palabras revelaron una hostilidad clara y contundente. Celarí no sabía qué le pasaba, estaba tan vigilante, como si temiera que le arrebataran su Talot. Mi hermano mayor no se negó, ¿por qué dices que no quiere jugar conmigo? Replicó Bulma con disgusto. Esa apariencia fuerte ya le daba el aspecto de una mujer fuerte. Dije que no, y punto.
Celari no cedió, y los dos tuvieron su primera discusión. La situación no era buena, y Talot los detuvo de inmediato, agarrando también la mano de Celari para impedir que actuara impulsivamente. Comparada con ella, Bulma era solo una niña común y corriente. Si Bulma volvía a provocar a Celari, ésta podría matarla. Bulma estaba obviamente muy enfadada, sus mejillas hinchadas daban la impresión de que no había conseguido lo que quería, y estaba muy disgustada. Niña, te pido disculpas en nombre de Celari. No tenía intención de atacarte. Toma, te devolveré la esfera del dragón. Mientras Talot hablaba, consoló a Bulma y le devolvió la esfera del dragón. Celari estaba visiblemente disgustada, pero después de que Talot la mirara con aire tranquilizador, se calmó. Dragon Ball. Talot, ¿sabes algo de esto? Hine notó el cambio en la forma en que Talot se refería a la cuenta y preguntó. Al mismo tiempo, cambiaba de tema deliberadamente para aliviar la tensión entre los dos pequeños. Evidentemente, no solo Celari, sino también Bulma no estaban enfadados, parpadeando con sus grandes ojos curiosos mientras preguntaban. Así que esta cuenta se llama Bola de Dragón, hermano mayor. Bulma habló primero, y Celari la siguió. Talot, ¿qué es una bola de dragón? Pareces muy interesado y sorprendido. Talot quería captar su atención y sus preguntas. La mención aparentemente casual de Dragon Ball fue en realidad intencional. Hablando de las esferas del dragón, tenemos que volver a los Namekianos. Por lo que sé, los Namekianos no solo poseen un poder de batalla extremadamente poderoso, sino que su raza también tiene la capacidad de crear esferas del dragón. Si no hubiera visto esta bola de dragón, habría pensado que era una tontería. Después de todo, algo como una bola de dragón que puede conceder deseos no debería existir en este mundo. Ahora que lo he visto con mis propios ojos, puedo confirmar que se trata de una esfera del dragón, probablemente creada por el dios Namekiano en el mirador de Kami. Talot se detuvo allí. Talot, ¿quieres decir que esta pequeña cuenta llamada bola de dragón puede conceder deseos? Exclamó Hine sorprendida. Celari también miró la esfera del dragón en la mano de Bulma con incredulidad. Esto asustó a Bulma, que pensó que Celari iba a arrebatárselo, así que rápidamente apretó la bola de dragón contra su pecho, murmurando. Nadie puede quitarme mi juguete. Como segunda dama de Capsule Corporation, Bulma siempre había conseguido todo lo que quería desde su nacimiento, y nadie podía quitarle sus cosas. Esto la había vuelto increíblemente asertiva en ese sentido. Celari puso los ojos en blanco, con expresión de disgusto, mientras que Talot se divertía. Que yo sepa, hay 7 esferas del dragón en total, cada una con un número diferente de estrellas. Al reunir las 7 esferas del dragón se puede invocar a Shenron, quien concede deseos. La que tiene Bulma en la mano debe ser la esfera del dragón de 2 estrellas. Mientras hablaba, Talot se sumió en profundos pensamientos. Como era de esperar, sacó a relucir las esferas del dragón, atribuyendo toda la información a la explosión del planeta Vegeta. ¿Es cierto? Talot, ¿de dónde sacaste esta información? Preguntó Hine sorprendida de nuevo. La comprensión que Talot tenía de los Namekianos y las esferas del dragón, no. Además de eso, había algo más y desde que abandonó el planeta Vegeta, había transcurrido medio año hasta hoy, y Hine se dio cuenta de que Talot era completamente diferente de lo que ella conocía. Talot seguía siendo Talot, pero sabía mucho más que ella, una adulta. Ella había vivido más experiencias que él y sin duda había estado en más planetas, pero no sabía nada. Por un instante, Hine comenzó a ver a Talot con otros ojos. De repente, tuvo una extraña sensación. Quería saber cuánto más sabía Talot. O mejor dicho, cuánto le estaba ocultando. Casualmente me enteré de algo de información sobre los Namekianos y busqué algunos datos por curiosidad, dijo Talot, desviando las dudas de Hine. Al oír esto, Hine no dijo mucho, pero no pudo evitar preguntarse. Talot sabía que esto era inevitable y, en lugar de dar demasiadas explicaciones, decidió restarle importancia.
Hablando de eso, Talot recordó la trama de la línea temporal de Dragon Ball Minus, donde los Namekianos ya eran conocidos por los Saiyajin, e incluso Bardock había entrado en contacto con las esferas del dragón de Kiril Star, deseándole a Shenron que su hijo creciera sano. En cuanto a si esta trama había ocurrido en este mundo, Talot lo desconocía. Pero pensándolo bien, cuando Talot se enteró por primera vez de este complot, se preguntó si era gracias a ese deseo que Kakarot y Raditz habían crecido sanos y salvos. Hasta que Raditz llegó a la Tierra, el deseo concedido por Shenron entró en conflicto con alguna fuerza irresistible, por lo que, al final, solo pudieron perecer juntos. Por supuesto, nadie lo sabía con certeza. Si reúnes las 7 esferas del dragón, cualquier deseo se te concederá. Dijo Bulma de repente, cambiando de nuevo el ambiente. Era evidente que era joven y, a pesar de su gran inteligencia, no pensó de inmediato en la otra información que mencionó Talot, sino que solo estaba sumamente interesada en las esferas del dragón. Talot quedó bastante satisfecho con su reacción, ya que lo había hecho para informarle de antemano sobre la capacidad de las esferas del dragón para conceder deseos. Con la personalidad que tiene Bulma, seguro que pronto encontrará la manera de encontrar las otras esferas del dragón. Después de todo, la tentación de pedir un deseo es demasiado grande. No es solo por Bulma, sino también por Hine y Celarí. Si las esferas del dragón realmente pueden invocar a Shenron para conceder deseos, ¿podemos pedir que el planeta Vegeta vuelva a su estado original? La repentina pregunta de Celarí dejó atónitos tanto a Talot como a Hine. Los dos miraron a Celarí al mismo tiempo, y pudieron percibir un atisbo de melancolía en su expresión. A sus ojos, como era de esperar, el planeta Vegeta era la patria de Celarí, su hogar. Incluso después de medio año, todavía me resultaba difícil olvidar esa sensación. Aunque los deseos se puedan conceder, me temo que un deseo tan descabellado sería difícil de cumplir, ¿verdad? Hine no creía que fuera realista. Talot continuó. Quizás podamos intentarlo, aunque también creo que es imposible. Sin embargo, tengo una idea. Con las esferas del dragón, tal vez incluso si el tío Bardock y Raditz están en peligro, podamos usarlas para invocar a Shenron y pedir su rescate. Ese era el plan inicial. En cuanto a si el Shenron de la Tierra podría lograrlo, primero tendrían que intentarlo. Una vez que se hayan intentado satisfacer todos los deseos, independientemente de si son factibles o no, procederán con sus propios planes. Las expresiones de Hine y Celarí cambiaron al escuchar las palabras de Talot. Sobre todo Hine, que de repente se emocionó un poco. Esta era otra nueva esperanza. Ella comprendió a qué se refería Talot. Invocar a Shenron con las esferas del dragón podría incluso revivir a los muertos. Así que ahora ya no tenían que preocuparse tanto. Sin embargo, la Tierra es tan grande que no será fácil encontrar las esferas del dragón. Si existiera algún tipo de dispositivo que pudiera detectar su ubicación, eso sería, y estas palabras llegaron a oídos de los demás. Hine y Celarí lo entendieron, pues era muy similar a un detector de poder de batalla. Simplemente, el detector de poder de batalla detecta la ubicación de las formas de vida y la fuerza de las formas de vida. Bulma frunció el ceño, enredada durante un buen rato, y sin saber qué estaba pensando, subió corriendo al segundo piso con la esfera del dragón en brazos. Seguramente se fue a su habitación a investigar. Final del capítulo.